Arquitectura legal. Mirad, no sé muy bien si esta asignatura es considerada como una optativa, podría incluso considerarse como una optativa dentro de con carácter de asignatura oficial con todas las de la ley, troncal. Esto es como cuando el planeta Plutón antes era considerado un planeta con todas las de la ley, antes que fuese relegado a la condición de subplaneta o no sé ahora qué definición tiene, pero antes era un planeta con todas las de la ley. Pese a que esta asignatura, arquitectura legal, para mí siempre ha sido considerado como una optativa con caracterización de asignatura troncal. Asignatura troncal, pese a que la importancia siempre se ha situado por debajo. Y vuelvo a tener la impresión, tal como yo lo viví mientras estaba estudiando la carrera de arquitectura, que esta asignatura era simplemente un trámite para rellenar el temario y añadir 3,5 o 4, no me acuerdo cuántos eran, 6 créditos, ahora se llaman de otra manera, a la hoja curricular. ¿Y por qué? Porque primero, para empezar, esta asignatura se impartía una vez a la semana. Una vez a la semana y durante un par de horas. Un par de horas. Aquí comparamos con las 5 horas de estructura, las 9 horas de proyectos, las 6 horas de urbanismo y claro, estas semanales y claro, nos da que es una asignatura troncal pero con caracterización de asignatura optativa, que incluso había asignaturas optativas que duplicaban en duración a la arquitectura legal. Y reconozco que en su momento, pues dentro de la farándula de la escuela en la que los proyectos eran considerados como lo máximo e incluso luego se iba toda la carne al asador para el urbanismo, las estructuras, construcción e incluso algunas asignaturas optativas de las cuales estuviésemos especialmente prendados, pues arquitectura legal, ¿qué era? Pues normativa. ¿Y la normativa le interesaba a alguien? Pues a los estudiantes de arquitectura. Desafío a alguien que estuviese enamorado de esta asignatura. Me parece que nadie. Me parece que nadie. Y si alguien decía que le gustaba la materia de la asignatura arquitectura legal, pues enseguida le ponía una camisa de fuerza. Así que está claro, era una asignatura que, bueno, había que aprobar, tampoco era difícil aprobarla, que en su momento trataba de, más que de normativas y de aprenderse un montón de normativas de memoria, que al final las normativas van cambiando a lo largo de todos los años, ya no digamos que cuando yo estudié la carrera no existía todavía el Código Técnico de Edificación. Por poneros un ejemplo, las normativas de habitabilidad en Cataluña, pues han cambiado 7 u 8 veces a lo largo de los años y en estos momentos hay unas 7 u 8 normativas distintas según la fecha de construcción del inmueble al cual se le esté aplicando el decreto de habitabilidad, ya sea para una obra de reforma o una obra de rehabilitación, una cédula de habitabilidad, pues hay 8 normativas distintas. Y volviendo al tema, ¿para qué se supone que era la asignatura arquitectura legal? Pues sencillamente para saber cómo leer una normativa y saber que cualquier objeto arquitectónico que terminamos construyendo y proyectando, o al revés, le damos la vuelta, que terminamos proyectando y después construyendo, pues tiene que estar sujeto a unas reglas determinadas, ya sean ordenanzas de edificación, es decir, las reglas urbanas que dicen los edificios hasta qué altura pueden llegar, cómo pueden estar alineados en las calles, cómo pueden ser los cuerpos salientes, cómo pueden ser las inclinaciones, las distancias entre parcelas si son el caso de unifamiliares o incluso edificios aislados. Todo esto que regula que no se hagan barbaridades, colmataciones de terreno, que alguien edifica una medianera y otro te abra una ventana por al lado sin haber edificado un edificio, todo esto. Todo esto es lo que regulan las ordenanzas de edificación. Luego están normas metropolitanas de urbanismo, o como las queráis llamar, planes de urbanismo. Y ya te están diciendo que en un territorio determinado esto tiene que ser de esta manera para que no vaya todo el mundo ahí y el despelote y ocupe el suelo como le dé la gana, simplemente ciñéndose a unas ordenanzas de edificación. Es decir, en este solar no puede edificarse, en este solar puede solo haber zona verde, en este solar está destinado para escuelas, equipamiento. Este solar es para que se monta una fiesta rave chingona. Este solar es para un estadio de fútbol. Todo esto. Por aquí tiene que ir una autopista, por aquí tiene que ir una calle peatonal. Por aquí no se puede pasar los coches. Todo esto. Para esto sirven las reglas urbanísticas, las normas urbanísticas. Y luego finalmente, pues tenemos todas las reglas que ya son inherentes a la construcción dentro del mismo objeto que estamos construyendo. Y es decir, lo que depende allá del proyecto en sí. Y es
todas las normas del Código Técnico de Edificación, habidas y por haber, y evidentemente el sentido común. Pero básicamente estos son los tres tipos de normas con las que nos vayamos a enfrentar. Bueno, enfrentar no, que nos acompañarán, que son normas, ordenanzas de edificación, normas urbanísticas y por supuesto el Código Técnico de Edificación. Y lo que se supone que sirve la arquitectura legal, la asignatura de arquitectura legal, tendría que servir para llegar un momento que nosotros tengamos que trazar unas rayas sobre el papel y saber qué es lo que no podemos hacer leyendo los reglamentos, aprender a leer los reglamentos. Simplemente te da unas competencias básicas de aprender a leer reglamentos para no hacer barbaridades y que no te tumben los proyectos en los ayuntamientos o en el colegio de arquitectos, que te digan que falta tal o tal cosa, o que por cierto, esto no tiene que ver con la arquitectura legal, pero afortunadamente en los últimos años ya están saliendo otras más asignaturas en las escuelas de arquitectura que son de gestión de despachos, que son incluso alguna gestión colegial, cómo visar un plano, cómo llevar la contabilidad, que ya iba siendo hora. No es que sea una cosa generalizada, porque realmente solo lo he visto muy puntualmente, pero el producto existe y por lo menos se está entendiendo en algunos sitios que no se puede estar proyectando castillos en el aire y que todo no puede ser dejado de la mano de Dios a la asignatura de proyectos y que parece que para ser arquitectos solamente nos hace falta proyectar bien. No, pues hay que saber leer una buena normativa. Y yo os puedo asegurar que, bajo mi punto de vista profesional, y aquí sí que tengo que hablar de manera personal, saber leer las normativas bien ha sido fundamental para mi desarrollo profesional. Porque yo precisamente estoy lidiando con una serie de temas en los cuales las normativas son esenciales. Y no estoy hablando de construcciones ni de código técnico, estoy hablando ya sencillamente de, por ejemplo, reglamentos que regulen las cédulas de habitabilidad. Estoy hablando de reales decretos ley, por ejemplo, como el que regula la prohibición absoluta de la uralita, o la ley que regula las inspecciones técnicas de los edificios. Todo esto hay que saberse de memoria, porque en cuanto tienes 2 o 3 nichos de mercado, pues te tienes que saber absolutamente de memoria. Y no digo que te lo aprendas en un día como quien va a un examen parcial y tiene que aprenderse todo de memoria de golpe. No, es la práctica profesional la que te hará aprenderte eso de memoria. O sea, tienes que aprender jugando, tienes que aprender con los encargos y tienes que aprender las normas con los encargos, porque así te aseguro que entran. No se trata, como se pretende en las escuelas de arquitectura, que estudies para un momento determinado, un examen parcial determinado, un examen final determinado y luego se te desvanezca todo. No, la idea es que con la práctica aprendas, y os aseguro que cualquier práctica real, en un despacho real, con unos resultados reales y con unos clientes reales, aunque seas estudiante de arquitectura, tienes que haber sentido sobre tus espaldas la presión de una entrega para un cliente real y que tus jefes te estén ahí mirando a ver si estás haciéndolo bien o no. Tienes que haber sentido eso, porque si no, todo son entelequias y todos son jueguitos al final que puedes equivocarte y no pasa nada. No. En la arquitectura, en la vida real, pues si te equivocas, pues al final pasa algo. Y sobre todo puede pasar algo correspondiente a la responsabilidad civil. Tenemos una responsabilidad civil y claro, no podemos equivocarnos. Y muchas veces, y os lo digo de todo corazón, depende de la interpretación de un reglamento en concreto, de un artículo en concreto, una ley en concreta, en la que pueda salir o no adelante un proyecto, o que un cliente tuyo puede ser defendido de manera eficaz o no pueda ser defendido de manera eficaz cuando estás mediando entre un conflicto entre comunidades vecinos. Y claro, si al final todo depende de un artículo de la ley en concreto que nadie se conoce, pues tú tienes que esclarecer eso. Tienes que esclarecer eso y os aseguro que los arquitectos tenemos mucho que decir al respecto. Y en este sentido, fijaos que no estoy hablando de la carrera de arquitectura, estoy hablando de la vida profesional. En este sentido, pues, reconozco que en este punto de la profesión tenemos que ir muy de la mano de los abogados, de los licenciados en Derecho, porque muchas veces ellos llegan hasta donde no llegamos nosotros con respecto a la interpretación de las leyes, pero asimismo nosotros con nuestra sapiencia técnica y nuestras experiencias, pues llegamos hasta donde no llegan ellos por su falta de conocimientos técnicos sobre la materia de la arquitectura. Así que es la tormenta perfecta, es la unión perfecta, mejor dicho, es la unión perfecta entre dos profesionales, un licenciado en Derecho y un licenciado en Arquitectura, para que los proyectos salgan adelante, sobre todo con la máxima celeridad y con la máxima garantía.
Yo he sido directamente, tanto como cuando trabajaba por cuenta ajena, como ahora que estoy trabajando por cuenta propia desde hace más de 10 años, pues he sido testigo cómo un buen abogado te puede resolver muchas vías de plasmar un proyecto en realidad. Y muchas veces depende de un buen abogado las posibilidades de un proyecto en ser exitoso o no. Os lo digo muy en serio, tenemos que trabajar con ellos y la unión tiene que ser una simbiosis y biounívoca. Por lo tanto, aquí veis la importancia de la arquitectura legal. No significa arquitectura legal que nos vayan a mandar a un juicio, no. Significa saber leer los reglamentos, saber interpretar los reglamentos. Esto sobre todo. Y os aseguro que hay gente, simplemente hay trabajadores del ramo de la arquitectura que se dedican todos los días a interpretar reglamentos. Es lo único que hacen. Esto es como los despachos de abogados que hay una sección que, por ejemplo, simplemente lo único que tienen que hacer es dedicarse a hacer recursos para que le quiten las tarjetas amarillas o las tarjetas rojas a los futbolistas. Y esto es verdad porque de esto me he enterado. De esto me he enterado que hay despachos que se dedican a esto exclusivamente. Así que imaginaos cómo está el punto de la especialización. Es que si no tienes una especialización no vamos a ninguna parte, pero no una especialización de esas, como ya he dicho en otros vídeos, de no, edificación y urbanismo. No, 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 no. Tiene que ser un nicho de mercado súper específico. Es decir, abogado que resuelva tarjetas rojas a los futbolistas y les permitan jugar al próximo partido. Arquitectos que sepan tramitar requerimientos de habitache o lidiar con requerimientos de la agencia habitache, la agencia de vivienda, en el caso de cédulas de habitabilidad. Arquitectos especializados en conflictos entre comunidades de vecinos y en hacer informes periciales o dictámenes para ver la verdad y el origen del conflicto. Es decir, esto es lo que se necesita. Y muchas veces esta parte de la arquitectura que es desdeñada para otros diciendo, bueno, esto no es creativo, esto no es edificar, esto ni siquiera es destruir, que esto también hay una especialización para derribo, que a mí me dijo un profesional hace tiempo, bueno, a mí no, esto se dijo en una conferencia multitudinaria o una clase o no me acuerdo, que las estructuras de hormigón, ojo, que prácticamente yo no sé ni cuántos edificios están edificados con estructuras de hormigón, pues al final, igual en un siglo están periclitadas, están obsoletas y están llenas de patologías. Ojo que así se edifica todo. Es cierto que también el rehabilitador de estructuras de hormigón podría ser un empleo en el futuro, tanto como el que dice soy especialista en edificar chalets en la Costa Brava. Solo hago viviendas de alto standing en la Costa Brava porque es mi especialidad. Pues por ahí van los tiros. Pero es que precisamente por esto, pues hay gente que simplemente se dedica a resolver normativas, a interpretar normativas y a resolver a los clientes problemas relacionados con esas normativas. Normativas que tienen que ver con la arquitectura. Arquitectos municipales que se saben de memoria todas las reglas de su municipio, de reglas metropolitanas y ordenanzas municipales, y se las saben y luego resulta que vamos nosotros como usuarios ocasionales, le preguntamos al arquitecto municipal si esto se puede hacer o no se puede hacer y él te lo contesta. Fijaos que yo este servicio lo he utilizado muchas veces cuando voy a un municipio y no controlo muy bien cómo son las ordenanzas allí de edificación o si está fuera del área metropolitana de Barcelona, ¿en qué base se regula un cambio de uso, por ejemplo? Pues claro, antes de empezar yo a estudiarlo por mi cuenta, pues ahorro muchísimo más tiempo yendo al arquitecto municipal, que es el que sabe y que me lo explique todo, y sobre todo que me diga dónde está la ley, dónde está el artículo que me regula esto, y así yo lo puedo interpretar. Para eso está la gente que sabe leyes, y precisamente como yo también tengo un dominio de una serie de normativas referente a mis nichos de mercado, ya sea nichos referentes a la venta y alquiler de viviendas o alquiler de edificios enteros, todo lo que tenga que ver con eso, pues claro, muchos agentes inmobiliarios y también abogados recurren a mí para que les arroje un poco de luz sobre las normativas y trabajar juntos en ese sentido. Y créanme que este es el futuro. Tú tienes que estar especializado en un nicho de mercado, pero también tienes que estar dispuesto a colaborar con otras profesiones que, si bien parecen ser muy radicalmente distintas a la del arquitecto, pues vamos cogidos de la mano hacia un futuro común. Y precisamente en estos momentos, o en los momentos que yo estudié la carrera, pues la asignatura de arquitectura legal era como una especie de araña en un plato de nata dentro de la variedad que había. Digo, ¿y esto para qué sirve? Si al final resulta que ni siquiera en el proyecto fin de carrera no
nos dicen que tenemos que respetar algunas normativas, lindes con el terreno. Bueno, pues se verá en un futuro, porque al final vas a tener que hacer algo con cara y ojo, algo que se va a edificar o algo que de lo que dependa un cliente real. Y claro, esto no es un tablero de Monopoly en el cual pierdes y vuelves a meter el dinero en la caja y hasta la siguiente partida, no. Aquí, si pierdes el dinero en la obra o por un mal cálculo de presupuestos o porque te has pasado alguna normativa por el forro, por ejemplo, que hayas construido de acuerdo a tu normativa y no hayas tenido en cuenta unos artículos, pues oye, al final le paran la obra a tu cliente, te paran la obra a ti, el cliente pierde dinero y imagínate que no se puede construir nada ahí y se lo obliga a derribar. Tú vas a ser el responsable por no haber querido o no haber sabido leer las normativas. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Por eso, desde la asignatura de arquitectura legal se pretende que ese salto, que es un acantilado tremendo entre lo que es la teoría y la práctica de tu vida profesional, se mitigue un poco. Aunque yo creo que tal como está planteada, pues todavía no se ha mitigado y sigue habiendo un salto considerable. Quizás se ha subido un poco la altura del suelo, se ha subido un poco la altura del suelo, pero la caída sigue siendo considerable. Y si no tenemos una experiencia posterior que nos la darán las horas de trabajo y las horas de andadura profesional, pues entonces probablemente seguiremos estando un poco desvalidos en ese sentido. Al respecto, dos últimos apuntes. Precisamente también he hecho en falta en la Escuela de Arquitectura que se enseñe mínimamente cómo tienes que tratar con la administración pública. Ya sea cuando quieras algún documento o cuando quieras hacer un trámite relacionado con la arquitectura, ya sea con una oficina de urbanismo, una oficina de atención al cliente, un archivo municipal, todo lo que quieras. En definitiva, conseguir un documento que por tu cuenta no puedes conseguir si no es a través de segundas personas o a través de terceras personas. Es decir, que a ti el cliente te encargue algo y tú veas que para conseguirle ese algo, pues tienes que ir a un organismo oficial a pedir un documento. Por ejemplo, en el caso de una resolución de una cédula de habitabilidad, pues a veces hay que demostrar que la vivienda es de un determinado año, que ha sido construida un determinado año. Y a veces no hay manera de demostrarlo, salvo yendo al archivo municipal a buscar unos planos originales de la vivienda. Porque lo más normal es que los clientes no tengan planos y no tengan sino la escritura. ¿Y quién te dice a ti cómo tienes que hacer ese trámite? Pues muchas veces la maraña de páginas web es inescrutable y no te vas a ir al sitio buscando en Google y preguntando, ¿no? Es que tendría que haber una manera que en la Escuela de Arquitectura te enseñen a hacer esto, porque muchas veces noto yo que incluso en las jornadas de formación del Colegio de Arquitectos, pues se pasa de puntillas sobre esto, aunque en los últimos años está cada vez poniéndose más el énfasis de cómo pedir cosas por internet de manera telemática, utilizando la firma profesional. Pero todo esto tendría que ya estar desde la Escuela de Arquitectura. Tendrían que enseñarte que hay unos códigos que tienes que manejar de trato con la administración pública para conseguir algunos documentos. El segundo aspecto que quería recalcar, ya saliendo un poco de la caja de lo que tiene que ser este capítulo de la arquitectura legal, y es que de la misma manera que tenemos que estar preparados para tenemos que estar preparados para tratar con la administración pública, también tenemos que estar preparados para tratar con los malos clientes. Y es decir, de la misma manera que hemos estado antes diciendo que hay que ir de la mano de los abogados para lograr un objetivo común, llegará un momento que las cosas vayan mal dadas, con algún cliente, que tengamos algún conflicto y con toda la buena intención que demostremos, pues a lo mejor el cliente no quiere pagar, no le da la gana pagar, se recae insolvente o directamente nos está acusando de ser malos profesionales. Y ojo que esto os va a pasar absolutamente a todos. Todos los que estudiáis arquitectura y que estéis viendo este vídeo en este momento, alguna vez os pasará esto. Porque hasta el mejor arquitecto del mundo le pasa esto. A mí me ha pasado y por eso precisamente os quiero comunicar aquí que cuando llegue el momento que os pase tenéis también que recurrir a otros profesionales para que os defiendan. Ya sea el propio Colegio de Arquitectos, saber qué servicios ofrece el Colegio de Arquitectos, una asesoría jurídica a la cual se pueden dirigir clientes. Si quieren llamar al Colegio de Arquitectos para contratar una información, tenéis que saber también que los abogados también tienen unos conocimientos que os pueden ser de mucha ayuda, a la hora de defenderos y, por supuesto,
saber que para ciertas cosas hay que bueno, para prácticamente todo. Es que yo que digo para ciertas cosas, para prácticamente todo tenéis que contratar un seguro de responsabilidad civil. Y claro, esto no te lo dicen en las escuelas de arquitectura y tendrían que decírtelo. Porque el seguro de responsabilidad civil también te obliga a leerte unas normas, unos contratos, cada vez que se firma algo. ¿Y qué digo? No solo el seguro de responsabilidad civil, sino también la mutua de arquitectos, la Hermandad Nacional de Arquitectos, o si vas por la Seguridad Social. Es que tienes que estar, hasta para dar de alta la actividad como arquitecto, tienes que estar firmando cosas y de saber utilizar una firma electrónica. O sea que más vale que en esto te pongas en manos de los mejores profesionales y tires para adelante, porque probablemente tú solo no lo vayas a... seguramente lo puedes hacer, pero en 10 veces más el tiempo. Yo recuerdo que cuando empecé mi andadura como arquitecto profesional, pues fui directamente una asesoría para que me enseñase cómo dar de alta todo. Dar de alta la actividad de arquitecto, el impuesto a actividades económicas cuando existía, todo lo que tenía que hacer. Y 22 años después, pues todavía la asesoría sigue siendo de mis mejores clientes y colaboramos juntos. Así que yo lo que os quiero enseñar con este vídeo es sobre todo en que no le hagáis ascos a conocer cómo se lidia con ese submundo de las normativas de la administración pública, porque la asignatura de arquitectura legal, al fin de cuentas, es como un muy pequeño aperitivo que os indica qué es lo que está apareciendo por ahí y qué es lo que os va a aparecer en un futuro. Así que no desdeñéis esa asignatura, por muy jaleo, por muy, entre comillas, coñazo que os parezca, que a mí también en su momento me lo pareció, porque la verdad que era bastante aburrida, porque creedme que cuando dependa vuestro sustento económico de conocer algún tipo de leyes, os dejará de parecer coñazo y os empezará a parecer apasionante. Y si no os parece apasionante, pues a lo mejor, pues oye, que te la tienes que mirar, porque cuando tienes que obtener unos resultados económicos, está en juego tu prestigio, pues ponen los 100 sentidos en ello. Así que tómate en serio la asignatura de arquitectura legal o las múltiples denominaciones que tenga hoy en día y venga, a seguir aprendiendo como siempre digo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.